Bueno, estamos con el doctor Ricardo Dalavía. Alberto Ricardo. Alberto Ricardo Dalavía. Me llamo Ricardo, pero Alberto primero. Que es juez de la Cámara Nacional Electoral, titular de Derecho Constitucional de la UBA. Doctor, estamos viviendo un contexto en donde la transparencia de la elección vuelve a tomar protagonismo, vuelve a ser un tema de discusión. ¿Puede explicarnos qué efectos tiene la falta de transparencia sobre, de las elecciones sobre los poderes estatales y sobre la sociedad en general? Bueno, es un daño sensible, porque la democracia es fundamentalmente un sistema de creencias. Eso decía Max Weber. Y nuestro sistema se basa en creencias compartidas. Cuando esas creencias son puestas en duda, todo el edificio institucional tiene recibe ese impacto. Fíjese usted que nosotros, los que estudiamos sistemas políticos y electorales, siempre decimos que no existe un sistema perfecto. Depende de la realidad en que se aplique. Lo que es bueno en un lado puede ser malo en el otro, pero lo importante es que los ciudadanos confíen en ese sistema, lo sientan como su sistema. En el caso nuestro, tenemos un modelo, una manera de hacer elecciones que es muy tradicional, que viene de la ley Sáenz Peña y que consiste en la participación ciudadana. El sistema argentino está basado en que no hay mayor autoridad que el presidente de mesa y los fiscales de los partidos. Nadie es más importante que ellos. Las elecciones no son un servicio público a cargo de la Cámara Electoral ni de ningún órgano, son un acto de ciudadanía. Y bueno, el tema es que el paso del tiempo y el cambio de la sociedad hace que hayan aparecido problemas. Y sobre todo los problemas en los ámbitos provinciales, que antes no hacían elecciones. Las elecciones en Argentina siempre fueron unificadas, a cargo de la justicia federal y de las autoridades federales. Y como la Argentina tiene distintos niveles de institucionalidad, las cosas lamentables que han pasado en algunas provincias, ocurren en algunas provincias, donde hay sistemas electorales separados, muy mayoritaristas, algunos de ellos con tendencias de concentración muy fuerte, con la participación de autoridades locales con bajos niveles de institucionalidad, por supuesto que repercuten en ese sistema de creencias. ¿Y usted considera que las últimas reformas que se han llevado adelante, la implementación de las PASO y demás, han contribuido a mejorar la transparencia o han tenido el efecto contrario? A ver, tal vez lograron algunas cosas y ponen en duda otras. Las PASO fueron después de la crisis del 2001, donde la legitimidad de toda la clase política estaba cuestionada. Y no hay duda de que las PASO contribuyeron a favorecer esa legitimidad. Pero favorecieron más a las personas, a los candidatos, que a los partidos políticos. A los partidos políticos los han dispersado. Al fraccionamiento y atomización que había, las PASO los dispersan más. Fíjese que no votamos por partidos, votamos por alianzas. Y las alianzas son acuerdos transitorios para una elección. Es decir, que la alianza que está en una elección, en la elección siguiente se llama distinto y está compuesta distinta. No suelen ser los mismos actores. Todo esto genera dispersión. No ha favorecido a la consolidación de los partidos. Además, los autores de la ley, el gobierno que puso la ley, la Cámara Electoral no tuvo participación, no fue consultada. Tampoco tenemos por qué, porque no tenemos una iniciativa legislativa, pero en otros países se acostumbra a consultar al órgano electoral, no fue el caso acá. Tenían en mente los autores que se iba a reducir el número de partidos políticos. La gran cantidad de partidos se iba a reducir, y sin embargo esto no pasó. Se tomaron medidas para que así fuera, se tomaron mayor cantidad de exigencias en el número de afiliados, de participación,
se dispuso que el que no saque el 1,5 en las PASO no puede participar en la general. Pero bueno, algunos partidos desaparecieron, pero después aparecieron con otro nombre. Y ya no son nombres que representan una postura política, como era antiguamente hablar del Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, que uno sabía que había programas detrás de ideas. Ahora tenemos muchos partidos que tienen nombres casi casuales. Y eso, bueno, por supuesto que es un tema a considerar. En ese sentido no ha sido favorable. Hay una gran crítica también porque la aplicación de las PASO, que es un sistema electoral, sobre nuestro sistema de votar, nuestra forma de votar en papeletas, que es el sistema también tradicional de Argentina, genera una multiplicación de papeles. Y si bien esa multiplicación de papeles explica la realidad política de las alianzas en Argentina, la boleta de papel explica esa realidad, indudablemente confunde al elector y genera también una reflexión sobre ese punto que la Cámara Electoral viene señalando del año 2007. Perfecto, bueno, me imagino ya su respuesta en esto, pero usted considera que es necesario hacer reformas y en caso que así sea, ¿cuál piensa que podría hacerse más a corto plazo y más tal vez a largo plazo? A ver, es difícil hacer elecciones en medio de una elección, hacer cambios en medio de una elección. Sobre todo hay que tener en cuenta que para hacer una reforma hacen falta mayorías legislativas y hace falta una mayoría legislativa calificada. Es muy difícil hacer una reforma si no está el gobierno de acuerdo y la mayoría también. Y en este caso, con una elección en marcha, podemos tomar todas las medidas tendientes a reforzar y a garantizar, pero no creo que podamos tener algún proyecto legislativo con éxito hasta después de la elección. Esto es un análisis de realidad, nada más. Pero sí, la Cámara le ha pedido 9 veces al Congreso, por sentencia y por acordada, que revise el sistema de votación. Desde el año 2007 lo venimos diciendo, porque creemos que el sistema de boletas se ha dispersado tanto que merece una reflexión. Nosotros desde la Cámara Electoral nos hemos inclinado por la boleta única de papel, que es la que se usa en toda América Latina, como primer paso, porque creemos que al ser provista por el Estado disminuye los problemas de fiscalización que son palpables en la Argentina. Los cambios de la sociedad han hecho que antes los grandes partidos disponían de muchos fiscales, hoy los partidos tienen problemas, así como tenemos problemas para tener autoridades de mesa, y la falta de fiscales genera problemas en las mesas de votación. La boleta única no hace necesario la reposición de boletas, ni hace necesario que cada partido se haga cargo de la impresión de la boleta, lo hace solamente el Estado. A partir de allí, por supuesto, se pueden discutir otras formas, pero nosotros hemos considerado que este podría ser un primer paso importante, como ya lo utilizamos, reglamentado por la Cámara y por algunas normas, para la ley, para el voto de argentinos residentes en el exterior y para el voto de privados de libertad. Bien, doctor, se ha hablado mucho también del tema de la utilización de tecnologías, ha habido voces en contra, voces a favor. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted considera que es provechoso la idea de incorporar nuevas tecnologías al proceso de votación? ¿Puede favorecer esto a una mayor transparencia o no? Es un tema interesante, nadie se puede negar a la tecnología en el mundo de hoy, no estamos negados a eso, pero hay un discurso peligroso en Argentina y es la simplificación de las cosas. La tecnología no es necesariamente más transparente, puede ser mucho más oscura. Y puede ser mucho más oscuro lo que haya dentro de un chip, de una máquina de votar, que lo que dice el código electoral o lo que significa abrir una urna para contar votos. Los jueces, en definitiva, tenemos un protocolo de en qué casos podemos contar votos, cómo lo podemos hacer, pero el voto electrónico primero presenta
cientos y miles de modalidades. Hay cientos y miles de modalidades. Cuando uno habla de voto electrónico, habla de un universo de modalidades. Y tal vez para reducirle la cuestión, yo le diría que hay que ser prudente. Europa no tiene voto electrónico. Holanda salió este año, era el único país que quedaba. El Tribunal Superior dijo que estaban cansados de la dependencia tecnológica de las empresas. Alemania lo declaró inconstitucional porque dijo que en una sociedad altamente tecnificada los sistemas se hackean. Entonces hay que ser prudente. Nosotros creemos que una discusión sobre voto electrónico tiene que dejar de lado algo que hemos mencionado en la acordada 100 hace poco, y es que no se puede privatizar la soberanía popular. De ninguna manera se le puede dar la representación política a una empresa privada. El software y el código fuente debe estar a cargo de la autoridad electoral, como está en Brasil, que es un país con voto electrónico, pero en el marco de una política de Estado. El Superior Tribunal de Brasil es propietario del código fuente y es propietario del software. Y además está desarrollado por ellos. La Argentina tiene sobrada capacidad sobrada capacidad técnica, exportamos cerebros, como para que si se llegara a tomar la decisión en el Congreso de la Nación, que es quien debería tomarlo, por mayoría calificada, para que tengamos un sistema informatizado, primero digamos cuál es el que queremos tener, cómo tiene que ser, de qué características, porque todo influye. Duverger, Sartori y todos los especialistas en sistemas electorales han escrito grandes manuales hablando de los efectos psicológicos y los efectos mecánicos. Y le voy a poner un ejemplo simple para que la gente lo pueda entender, porque no todos tienen por qué ser expertos electorales. En Brasil se adoptó la maquinita de votar. Permite armarse su propia lista. Es de lista abierta. Cada ciudadano se arma su lista abierta. El primer efecto que tuvo fue que pulverizó a los partidos políticos. Entonces, todo produce un efecto. Hay que ver en qué contexto y qué es lo que nos conviene y de qué manera. Pero sobre todo insisto en esto. Un país no se puede atar a la dependencia tecnológica de algo que no pueda controlar, ni depender de un insumo. A ver, dicho de otra manera, para mí juez, lo que hay adentro de un chip o lo que hay adentro de un software puede ser mucho más oscuro, puede ser mucho menos transparente, y además hay que ver que eso también no va a excluir la fiscalización ni va a excluir el control. Entonces, bienvenidos los sistemas electrónicos, pero con estos resguardos. Estados Unidos, que es otro ejemplo, donde hay muchas empresas que coexisten, es un verdadero mercado en todo, tiene una Federal Electoral Commission que audita y certifica todos los sistemas. Por supuesto, esa autoridad tiene una gran capacidad tecnológica, pero no hay máquina que pueda actuar en el mercado si no está auditada y certificada previamente por esa comisión federal. Mire, inclusive nuestro actual código electoral, para el escrutinio provisional, que no figura en el código, pero que lo hace una empresa privada, con una licitación que hace el Ministerio de Interior, está obligada a depositar el código fuente en la Cámara Electoral antes de la elección para conocimiento de los partidos políticos. Entonces, estas son prevenciones que es importante tener en cuenta, porque no es cierto la magia y la simplificación fácil de que cambiando el sistema de boletas por el voto electrónico se solucionan todos los problemas. Hay que mirarlo con cuidado. Por ejemplo, si quisiéramos trasladar la gran problemática de las PASO en cualquier jurisdicción del país, imaginen la provincia de Buenos Aires, y colocar la oferta dentro de una pantalla, tendríamos unas dificultades enormes. Entonces, todo esto es un tema al cual no nos negamos, pero que creemos que tiene que ser mirado con mucha prudencia. Bueno, vimos también un poco que se habla mucho hoy en día de fraude. Prácticamente es algo que uno
abre el diario y lo primero que ve son las acusaciones de fraude, con métodos tales como las llamadas urnas embarazadas, estas que les ponen votos y demás, o dicen que les ponen votos. Ahora, la pregunta ¿es posible hacer fraude en Argentina? ¿Es posible eso? Y en caso que así sea, ¿cuánto puede incidir? A ver, llamemos a las cosas por su nombre. Nosotros, los especialistas en derecho electoral o los jueces electorales, llamamos fraude a falsear el resultado de una elección, a algo que es fraudulenta, que en vez de ganar uno haya ganado otro. Eso no es posible en Argentina, es un tema del pasado, pero no es un tema desde que hemos recuperado la democracia, siempre ganó el que ganó, ¿no? Por lo tanto, nos negamos. Sí sabemos, porque no somos ingenuos, que este es un caballito de batalla. Generalmente el que viene atrás habla de posibles fraudes. Esto en la puja política es habitual. Ahora, también sería una ingenuidad pensar que no hay irregularidades. Este es el país de la viveza criolla. Irregularidades hay. Si no hubiera irregularidades, no estaríamos los jueces, no estaría la autoridad electoral, no controlaríamos. Y siempre están los que quieren hacer trampita. Esto viene desde el orden conservador. Es casi... Algunos partidos políticos se divierten sobre las cosas que hacen en las internas. Entonces hay que separar las cosas. Nunca el número de irregularidades ha sido determinante en una elección nacional como para cambiar el resultado de una elección. Que ha habido problemas, recuerdo la elección del 2007, pero nunca llegó a superar ni acercarse al 2%, y lejos estuvo del resultado. Ahora, sí hay escándalos, que en este caso no se han dado en la justicia nacional, se han dado en las justicias provinciales. Ver quemarse urnas es un dolor de pecho a cualquier ciudadano argentino que se sienta democrático. Y estas cosas duelen por el impacto, como hablábamos al principio, sobre el sistema en su conjunto. Pero creo que hay que ser cuidadoso porque muchas veces se quiere instalar también la idea de fraude como estrategia electoral anticipada, y sobre eso también hay que tener cuidado. Que sepan los ciudadanos, los electores, que sepa la gente del mundo jurídico que la justicia electoral va a poner todo el empeño para que la elección sea legítima y que la elección va a ser legítima. Lo cual no implica que no siga latente la necesidad de una discusión para modernizar nuestro modo de votación. Creo que la tenemos que tener. Hace años que lo venimos diciendo. Ojalá que las mayorías en el Congreso se hagan cargo, porque este es un problema del Congreso, no es un problema de la justicia, es un problema del Congreso, ¿no? Allí está instalado. ¿Y usted por qué considera que es tan difícil lograr el consenso político para llegar a una reforma que garantice mayor transparencia? Porque el sistema les conviene a los que ganan, a los partidos mayoritarios. La boleta sábana le ha convenido a los partidos mayoritarios por el arrastre. La boleta sábana tiene efecto arrastre. Arrastra desde la categoría presidencial hacia atrás y también desde las categorías locales hacia el centro. Al tener toda la oferta en una sola boleta, eso hace que los candidatos que van en las categorías intermedias se vean beneficiados por ese efecto arrastre. Y eso beneficia a los grandes aparatos partidarios, que son las que tienen las mayorías en el Congreso. Lo que pasa es que, como nosotros decimos con mucha frecuencia, los jueces, al opinar sobre estas cosas, no tenemos que tener en cuenta solamente los deseos de las mayorías representadas en los partidos políticos en el Congreso. Tenemos que tener la mirada del ciudadano común, y la mirada del ciudadano común es cuando entra al cuarto oscuro y se ve confundido por la cantidad de boletas que tiene. Que seamos honestos, nuestro sistema sigue teniendo la ventaja o la transparencia que asombra a los observadores internacionales, que uno ahí ve toda la oferta política, en el cuarto oscuro ve toda la oferta política desplegada. Pero a veces se encuentra a su candidato repetido varias veces, o encuentra boletas de distinta agrupación, por efecto de las adhesiones o por distintos efectos políticos.
y me parece que se ha vuelto demasiado complejo para algo que tiene que ser más simple. Así como las elecciones tienen que ser creíbles, tienen que ser simples, tienen que ser de fácil comprensión. Los ciudadanos tienen que tener las opciones claras. Y en esto es donde me parece que venimos teniendo un déficit. Perfecto. Doctor, viendo lo que está ocurriendo en Tucumán, viendo, digamos, todos los cuestionamientos que están haciendo en torno a las elecciones, de acá a 2 meses tenemos las elecciones generales. ¿Cómo se prepara la justicia electoral para garantizar la transparencia del comicio? Tomando todas las medidas que tenemos a mano y que vemos plausibles para garantizar la elección, hemos convocado a las organizaciones de la sociedad civil para el martes próximo, hemos convocado a los partidos políticos para la otra semana, vamos a escuchar sus propuestas, estamos recibiendo propuestas de ellos y estamos tomando iniciativas también. Vamos a reforzar autoridades de mesa que no han concurrido a las elecciones, a las PASO, las vamos a convocar para que cumplan en las generales. Vamos a aumentar el número de autoridades de mesa, vamos a aumentar el número de delegados por mesa, vamos a reforzar los sistemas de boletas de contingencia, vamos a tener cámaras y sistemas de control, vamos a tener tableros de control para monitorear el inicio, el desarrollo y los cierres de las mesas. Vamos a trabajar sobre el correo, un tema que nos preocupa mucho, en la confección de los telegramas, en un sistema de duplicación con un papel especial para que los telegramas reflejen lo mismo que dicen las actas, buscar que no haya disparidad entre actas y telegramas, es decir, en todas aquellas cuestiones que no requieran de una reforma legislativa, pero que estén dentro de nuestras tareas en materia de organización electoral, vamos a trabajar firmemente. Doctor, una última pregunta. Quisiera así decirle también que las elecciones, desde que están las PASO, las generales son más simples y ofrecen menos problemas. Las PASO se han vuelto el verdadero nudo gordiano, porque disminuye el número de categorías. Tuvimos 13 candidatos presidenciales, vamos a tener 6. Tuvimos varias listas por cada agrupación política, vamos a tener una sola. Esto va a simplificar no solamente la oferta, sino también la realización del escrutinio. Simplifica más. Doctor, una última pregunta. Es más que nada un ejercicio de imaginación. Si usted pudiera pensar un sistema electoral lo más transparente posible, o tomar uno ya existente, ¿cómo lo diseñaría o cuál sería ese sistema electoral? A ver, yo creo que cuando usted me habla de sistema electoral me está hablando del sistema de votación. Exactamente, pero el sistema de votación. No, bueno, porque sistema electoral en ciencia política implica si es mayoritario, si es proporcional. Yo no cambiaría los sistemas electorales, por lo menos los nacionales. Los provinciales me parece que muchos dejan mucho que desear, como las leyes de lemas o los acoples. Pero si vamos a hablar del sistema electoral, el sistema electoral yo no lo cambiaría. Me parece bien los sistemas que están en la Constitución. Si usted me está hablando de sistemas de votación... Sistemas de votación, sí. Yo creo que yo en Argentina unificaría las elecciones nacionales y las provinciales, por empezar, como fue siempre. Es una realidad forzada el llamado federalismo electoral en un país tan centralizado como el nuestro. Creo que el federalismo en serio tiene que estar en otras cosas. Separar elecciones no es realmente una respuesta al federalismo real, sino que es una estrategia política para despegarse y que ocasiona muchos problemas. No solamente las provincias tienen sistemas electorales diversos, algunos de ellos mayoritaristas, sino que la mayoría no tienen sistemas de control de financiamiento, no tienen sistemas de reparto de espacios de publicidad, ninguna provincia tiene padrón, excepto Tierra del Fuego. Yo unificaría todo, como era antes, todo a cargo de la justicia federal, que va a dar más garantías, y además con la unificación bajo el Comando Nacional Electoral, que ya no son las policías provinciales, sino las Fuerzas Armadas en su conjunto.
por empezar. Así es Brasil, así es México, y Brasil es un país más federal que nosotros en cuanto a separación. Estados Unidos también hace todas las elecciones el mismo día. Entonces empezaría por eso, porque lo otro es una irrealidad y es una exageración. Y creo que adoptar una boleta única como primera experiencia o como paso previo para un debate hacia nuevas tecnologías sería una cuestión gradual. Me parece que organizar una elección con un modelo de boleta única que debería definir el Congreso, no nosotros, pero eso respondería a un acercamiento hacia alguna discusión posterior. Si vamos más hacia adelante e incorporamos tecnología al proceso, cosa a la cual decimos no nos oponemos, creemos que inexorablemente la fiscalización y el control y la propiedad del software y de los códigos fuentes tiene que ser necesariamente del Poder Judicial de la Nación. No puede ser privada porque iría contraria a la Constitución Nacional. Es un bien intangible perteneciente a la nación, la soberanía popular. Y creo que también sería inconveniente que estuviera a cargo de cualquier poder político, porque los poderes políticos compiten en la elección. Esto tiene que estar a cargo de una autoridad imparcial e independiente. Me acercaría todo lo posible al modelo brasileño, que es un país federal, vecino nuestro, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a buscar modelos muy exóticos, pero creo que ahí tenemos un modelo interesante para mirar. Bueno, muchísimas gracias, doctor.